tiene que tener una alta concentración energética. Bueno, inicio con la clase. Dale. Buenos días, mi nombre es Martín Arizaga, soy ingeniero zootecnista. Perdón, Martín, perdona, no tenés en pantalla completa. Te aviso eso. Yo lo tengo en pantalla completa acá. Pero no lo vemos como presentación, vemos el PowerPoint, pero no se ve como modo presentación. Puede ser que tarde. Porque... yo te diría que salgas y vuelvas a entrar. Bien. Ahí le sacaste. Compartir pantalla. Compartir. ¿Ahora sí? No, falta lo mismo. Tenés que ir a presentación de diapositivas y ahí te manda, ves arriba que dice presentación de diapositivas, tildalo ahí y te va a abrir otra solapa. No, ahí se fue. Presentación de diapositiva. Arriba, fíjate que tenés inicio, insertar, diseño, no sé cuánto, ahí presentación de diapositiva. Y anda desde el principio. Sí. Ahí. ¿Ahora se ve? Todavía no. Volvelo a tildar desde el principio. ¿Vos sí lo estás viendo que pasa como presentación? Yo lo tengo en pantalla completa. Lo que pasa es que recién hicimos una prueba con un amigo y a veces tarda un poquito. Ah, bueno. Poné, en vez desde el principio, poné desde la diapositiva actual, ¿cuál es la primera? La que está al lado. Esa que está. Ahí lo hice. Pero no hay caso. No. Bueno, y si no, que la vaya presentando sí, así. Lo único que si tenés animaciones, claro, si tenés animaciones no se van a ver, pero bueno. Bueno, entonces inicio la presentación. Bueno. Bien. Bueno, voy a presentarme. Buenos días, soy Martín Arizaga, ingeniero zootecnista. Y hoy vamos a ver el tema del manejo reproductivo del rodeo lechero. Está en la clase pública para la Cátedra de Producción Animal 2. Acabo de cambiar la diapositiva. ¿Se ve que lo cambié? No. Que estamos viendo la misma. Claro, se ve que no se... Ahora sí. Ahí sí cambió. No se agrandó, ¿verdad? No. No está en pantalla completa, ¿verdad? No. Entonces no sé cómo. Bueno, igual ahí vemos la segunda. Si van pasando. Claro, seguí con la presentación. El contexto en el que se va a dar este tema dentro de la cursada es ya finalizando con la última semana de todos los temas sobre producción lechera.
aquí lo que vamos a ver es contribuir con el conocimiento del ingeniero agrónomo en lo que es el manejo reproductivo, al menos en lo que es la producción lechera. Los objetivos de la clase es establecer los criterios a tener en cuenta a la hora de realizar el manejo reproductivo de un rodeo lechero y la importancia de esto al nivel productivo. Se va a hacer todo un desarrollo a nivel productivista sin tener en cuenta parámetros económicos. La hoja de ruta de la clase va a ser, se van a establecer los objetivos de la producción, el contexto dentro del rodeo, cómo se va a ir presentando las diferentes categorías, el manejo del servicio a nivel individual de cada animal, y desde la visión de cada animal, el manejo del servicio del rodeo y la evaluación de los resultados obtenidos al realizar el manejo reproductivo. ¿Cuáles son los objetivos? El objetivo del manejo reproductivo del rodeo lechero es obtener vacas preñadas en condiciones biológicas adecuadas, optimizando el rédito económico. ¿Qué significa esto? Obtener la mayor cantidad de productos, ya sea terneros para la venta, terneros para recría, reposición y sobre todo producción de litros de leche, pero sin atentar, o mejor dicho, respetando los tiempos biológicos de los animales. De esta forma, vamos a buscar optimizar la eficiencia reproductiva en el rodeo, que es mejorar el logro biológico neto posible de toda la actividad reproductiva, lo cual conlleva el celo, la ovulación, la fertilización, la gestación, el parto y volver a empezar el ciclo. La recuperación para volver a empezar el ciclo. De esta manera, buscamos obtener mayor porcentaje de preñez en el primer servicio, disminuir el número de servicios para llegar a la concepción y disminuir el intervalo entre partos. Como objetivo general es obtener la mayor producción de leche por vaca por año y como más específico, que el intervalo entre partos no sea mayor a 13 meses y que sea bajo el índice de descarte por infertilidad de animales en producción. Lo que nos van a dar los partos, lo que buscamos al buscar obtener partos es que haya supervivencia de la madre, o sea, del animal que va a estar en producción. Que haya supervivencia del ternero, que va a ser de reposición o para la venta, y sobre todo que haya producción de leche. Que no haya problemas para la producción de leche. Lo que se muestra en el siguiente gráfico es la curva de producción de leche, en la cual se ve desde el parto cómo se incrementa hasta llegar al pico de lactancia y luego empieza una merma a medida que pasa el tiempo. Lo que buscamos con el manejo reproductivo es lograr que vuelva a entrar en gestación para volver a tener otro parto y volver lo más rápido posible a tener una alta producción. ¿Por qué? Porque si se dilata se dilata todo el tiempo que pasa desde que el intervalo entre partos, la vaca va a poder seguir en producción, pero va a tener va a seguir en producción, pero siempre en declive. No va a estar dándonos el potencial que tiene. Y vamos a estar perdiendo litros de leche, porque vamos a obtener una vaca que tiene un potencial de más de 30 litros, para darnos más de 30 litros, le vamos a estar sacando 10, 7 litros. Y vamos a tener menos terneros por año. Cuando hablo de contexto, cuando hablamos de contexto, estamos viendo qué categorías estarían en nuestro rodeo. Si tomáramos, por ejemplo, un animal individual, vamos a tener desde su nacimiento, vamos a tener una ternera de reposición
que va a llegar a la pubertad para convertirse en novilla y llegar al primer parto. Lo que vamos a buscar es llegar a la primera concepción de esa ternera lo más pronto posible, pero con un animal en condiciones. ¿Por qué? Porque vamos a tener un animal que va a estar en crecimiento a la vez que va a estar en gestación. Entonces, lo más adecuado es esperar, alcanzar que el animal tenga el 60% mínimo, el 60% de lo que va a ser su peso adulto. Y tratar de llegar a la concepción de los servicios entre los 15 y los 21 meses de vida del animal, para no llegar al primer parto luego de los 30 meses, porque estaríamos prolongando mucho la vida de un animal que no está en producción, lo cual conlleva gastos. Lo bueno de las terneras es que al no venir de una lactancia anterior, no vienen con un desgaste o un estrés producido por esta. Entonces, va a tener un mejor índice de concepción, lo cual nos puede ayudar a la hora de utilizar, por ejemplo, semen sexado. El otro sino que hay una consideración que hay que tener en cuenta cuando estamos trabajando con terneras, es que ya dijimos que es un animal en crecimiento y también que está desarrollando la glándula mamaria. Por ende, hay que cuidarla de que no sufra estrés que genere la disminución de producción de alvéolos mamarios. Si hay una disminución de alvéolos, va a tener una glándula que va a producir menos leche. Una de las cuestiones que se puede utilizar aprovechando a la ternera es utilizar toros negros, o sea, de razas carniceras, que son más pequeñas, y esto generaría que la ternera engendre una cría más pequeña y tenga menos problemas a la hora del parto, en su primer parto. Luego de pasado esto, vamos a pasar de la hembra primípara. En su primera lactancia ya va a tener que empezar a trabajar lo que va a ser su segunda concepción. Y acá lo que hay que tener en cuenta es que la hembra, si bien ya se desarrolló más, sigue en crecimiento porque aún no llega a ser adulta completa. Por lo cual hay que tener cuidado con lo que es la condición corporal. ¿Por qué? Viene con el desgaste de la gestación, viene en crecimiento y además está en producción. Y esto conlleva que para llegar a la segunda concepción, a la segunda cría, tenga más riesgo de no estar en una buena condición corporal. Ahora vamos a ver lo que sería el manejo individual. Lo que tenemos aquí es un gráfico que ya mostrando lo que es la curva de producción lechera, mostrada anteriormente, cómo desde el parto se incrementa la producción hasta el pico y luego cómo va descendiendo a medida que pasa el tiempo. A esto hay que agregarle la curva de consumo, que vemos que desde el parto viene restringido por el hecho de que el ternero ocupa lugar en el abdomen de la madre, y esto genera que tenga menos espacio para el ingreso de alimento, por eso su consumo está tan bajo. A partir del parto empieza a aumentar su consumo voluntario. También tenemos la curva de ganancia diaria de peso, que lo que nos muestra es que desde el parto hay una disminución notoria de la ganancia diaria de peso. Esto debido a que está utilizando sus reservas para
poder producirla en producción. Está agotando sus reservas para usarlas en producción a medida también que se va recuperando del parto. Por eso tenemos un periodo de espera voluntario, que puede durar de 45 a 60 o 70 días, que es el periodo donde la hembra va a estar recuperándose de lo que es el parto, hasta empezar a tener ciclos normales de ovulación. A partir de que termine el periodo de espera voluntario, es el momento en el que nosotros vamos a trabajar para lograr buenos servicios que lleguen a la concepción. Hay dos cuestiones que trabajan dentro de la reproducción, que es el balance energético negativo y la condición corporal. Son dos cuestiones a tener en cuenta durante la reproducción. ¿Qué pasa con el balance energético negativo? Hay un periodo de 30 días antes y 30 días postparto en que la hembra va a estar con un balance energético negativo. ¿Por qué? Antes del parto, básicamente el crecimiento del ternero va a generar la disminución del consumo voluntario, a la vez que no solo se desarrolla el ternero, sino también la glándula mamaria. Y luego, de pasado el parto, toda su energía se va a concentrar en la producción de leche, porque va a tender a expresar su mérito genético. Esto nos lleva también a tener en cuenta la condición corporal. Lo que buscamos es que al parto llegue entre 3,2 a 3,5 de condición corporal. No muy tampoco pasarse de ese número, es en una escala de 0 a 5. Tampoco superar ese número, porque eso ya implicaría que es una vaca gorda, que está pasada y que también puede generar problemas en el parto. Por eso hay que tenerla más o menos en un rango de entre 3,2 a 3,5. Tratar de que nunca sea menor a 3, porque eso puede comprometer la producción. Menor a 3 implica que tiene muy poca reserva grasa y que para poder lograr expresar el mérito genético que tiene para la producción de leche, va a empezar a desgastar proteínas, a desgastar otras reservas que tenga de energía. Y va a ir en contra de su fisiología. También hay que buscar que la hembra llegue al pico de lactancia con una condición corporal de 2,8, que no descienda demasiado de lo que es 3. ¿Por qué? Porque al tener una mayor pérdida de condición corporal, esto incide en su recuperación para luego empezar a ciclar normalmente. Por ende, va a elongar el intervalo entre parto y concepción y por ende el intervalo parto-parto. Que como vimos al principio, no es lo que buscamos. Entre la gestación y el periodo de espera voluntario vamos a tener el parto. ¿Qué es el parto? El parto se da por la interacción compleja entre el feto y la madre, que desencadena la expulsión del feto junto a la placenta del tracto uterino a partir de mecanismos endocrinos, neurológicos y mecánicos, dando por finalizada la gestación. Es importante porque es un periodo de vulnerabilidad muy grande para el animal. Es donde hay mayor riesgo de muerte en el periparto. También es donde pueden darse distintas enfermedades o patologías que puedan afectar la producción de leche. Es importante saber que en el parto tienen que cumplirse las condiciones normales de su desarrollo normal, desde la fase de dilatación, de expulsión de feto y fecundación, de ser posible sin interacción del hombre. Ahora, si se detecta que hay dificultades, ahí sí tiene que interactuar el personal.
pero de ser posible que no interactúe, porque la interacción del personal también es un factor de estrés. Entre el periodo de espera voluntario y el servicio, vamos a hacer la detección de celo. Esto está dado básicamente por identificar los signos que expresa el animal una vez vuelta a su ciclicidad normal, una vez salido del periodo de espera voluntario. Hay que tener en cuenta que pueden darse varios errores en esto de la detección de celo, porque pueden darse por errores humanos a falsos diagnósticos, se pueden omitir hembras que están expresándose pero no se ven, no son detectadas, o puede haber problemas de identificación. Se detectó una hembra que estaba en celo, pero no se la pudo identificar no tenía caravana o no había planilla para anotarla. Y luego se pierde. También podemos tener el síndrome de celo no visible, que son vacas que pueden venir con algún tipo de estrés desde el parto, y si bien pueden haber salido del anestro, factores como cuestiones nutricionales, o factores fisiológicos, o patologías, o incluso el clima, cuando hay estrés calórico, sobre todo en esta zona, pues puede atentar contra la expresión de los celos, y pueden saltearse celos, y esto ampliaría la ventana de vaca vacía, que es lo que no buscamos. Bueno, acá hubo un problema porque acá iba a haber una animación, así que voy a correr esta fotito. La detección de celos se da por la experiencia que tenga el personal para detectar los signos que demuestran los animales en el rodeo, ya sea por la inquietud, la disminución del consumo, la tendencia a montar, la pasividad de monta, el rozamiento de cabeza y cuello, el acicalamiento y la búsqueda de genitales. Como vemos en la foto, lo que tenemos que tener en cuenta es que al principio la hembra que está entrando en celo va a tender a montar a las otras. Y la hembra que se está dejando montar, que tiene pasividad de monta, es la que está en celo. O sea, la que monta va a estar en celo, la que se deja montar está en celo. Esto nos lleva a realizar el primer servicio, que va a depender de todo lo que vimos anteriormente, de todo el manejo postparto que hicimos, de cómo se realizó el puerperio, de haber salido del periodo de espera voluntario, y de cómo se recuperó, la ciclicidad, cómo llegó a la ciclicidad normal en el animal, para llegar a obtener la preñez, donde buscamos alcanzar el mayor porcentaje de rodeo que entre en preñez en el primer servicio. Y buscamos no superar 3 ciclos reproductivos después del periodo de espera voluntario, ya que cada ciclo equivale a 21 días, y esto, si nos pasamos de los 3 ciclos, ya empezamos a prolongar demasiado los tiempos de vaca vacía. Y lo que queremos lograr es que lo que vimos anteriormente, que el intervalo parto-concepción sea el más corto posible, al lograr la preñez en el primer servicio. Ahora pasamos al manejo de servicios en el rodeo. Esto va a depender mucho de los objetivos productivos que tenga el establecimiento
el tipo de producción, la demanda de los mercados, el clima, la disponibilidad forrajera, el lugar donde se está haciendo, el tipo de cuenca, en qué cuenca se realice, sean los objetivos puntuales del establecimiento. A partir de esto podemos hacer servicios estacionales, que son concentrados en algún periodo del año, o continuos durante todo el año. Lo que nos da los servicios continuos es que, estableciendo que la curva de producción de leche, siempre haya animales que estén gestando, pariendo y luego en producción, y durante todo el año tener distribuidos siempre los distintos picos, distintos animales en picos de producción. Lo cual nos va a dar una producción más pareja durante el año. Lo que tiene esto es que va a haber superposición de tareas, o sea que al mismo tiempo que se está detectando celo, se está ordeñando, se está secando vacas, se está haciendo todas las tareas al mismo tiempo. Se está preñando. Porque vamos a tener vacas en diferentes momentos productivos, y esto va a hacer que nuestro personal tenga que estar más capacitado e incluso tener más personal, porque va a haber superposición de tareas, muchas tareas al mismo tiempo. Otra cuestión es hacer servicios estacionales en rangos acotados del año. Lo que nos puede dar mejorar la posibilidad de la organización, ya que va a haber momentos del año en los que va a haber menos tareas y va a poder organizarse mejor el personal. En cuestiones también como vacaciones, que necesite personal, y manejar mejor el rodeo. Lo cual tampoco implica que se pueda perder la producción continua anual, si es bien manejado. Entonces llegamos a distintas herramientas que tenemos para realizar, manejar la reproducción a partir de protocolos. Ya sabiendo cómo detectar celo, podemos utilizar métodos tradicionales, como es la inseminación artificial o servicio natural. Podemos utilizar métodos tradicionales como es el servicio natural a campo o inseminación artificial, utilizando el método de AM-PM, PM-AM. Si se detecta celo a la mañana, se insemina a la tarde. Si se detecta celo a la tarde, se insemina a la mañana siguiente. Esto es porque a la hora de detectar celo, se lo realiza a primera hora de la mañana y a primeras horas de la tarde, 2 veces por día. También podemos utilizar protocolos hormonales y de inseminación artificial a tiempo fijo. Estos son útiles más para vacas de alta producción, porque también hay que tener en cuenta que la alta producción atenta contra luego los índices reproductivos. Son antagonistas, en cierto modo, por procesos hormonales. Al estar en alta producción es más difícil que recomponga su ciclicidad, o por lo menos que sea detectable. Es así que se pueden utilizar distintos protocolos con dispositivos de progesterona e inyecciones de prostaglandina para simular los cuerpos lúteos y manejar mejor la ciclicidad de una forma más artificial, por así decirlo. También otra herramienta que necesitamos manejar muy bien son los registros. Desde la identificación de los animales hasta siempre anotar la detección de celos, la fecha de servicio, la fecha de parto, diagnósticos de preñez, y manejarnos con el control lechero de producción para establecer qué animales se quedan, qué animales van a repetir servicio, si hay un animal que vamos a descartar porque está en baja producción, aún siendo joven.
necesitamos registrar datos para que nos permitan luego tomar decisiones. Y otra herramienta que ya se vio en clases anteriores es el manejo nutricional, que es algo que hay que tener muy en cuenta porque sabemos que antes del parto disminuye el consumo por presencia del feto. Entonces hay que manejar un animal con altos requerimientos, pero que tiene muy restringido el consumo. Y que posparto utiliza reservas corporales para compensar el balance energético negativo. Y que sigue restringido en su consumo, a pesar de que después lo va a ir recuperando. Esto entonces lo tenemos que manejar las distintas metodologías para llegar a proporcionarle una dieta lo más adecuada posible para que esto afecte lo menos posible a la vaca para que no se prolongue el periodo de espera voluntario siguiente. De ahí vamos a evaluar, a terminar evaluando los resultados de nuestro manejo a partir de los objetivos planteados para el sistema productivo en el que estamos trabajando. Por lo dicho antes, vamos a tener una necesidad de registrar todos los datos para establecer índices productivos y reproductivos y compararlos con los parámetros normales que establecidos para el rodeo con el que estamos trabajando. Así que podemos trabajar con índices reproductivos generales que pueden ser el tiempo entre el intervalo parto-primer celo, el intervalo parto-primer servicio, el intervalo parto-concepción, ver los días que la vaca permanece vacía, perdón, y cantidad de animales que superan los 120 días de periodo posparto. O sea, de parto preñez, perdón. ¿Por qué este índice nos puede estar diciendo que tenemos problemas para detectar los celos o que estamos teniendo problemas para que las vacas empiecen a ciclar en los tiempos adecuados, en los tiempos preestablecidos? Después podemos establecer índice de eficiencia de la detección de celo, viendo el porcentaje de detección, estableciendo porcentaje detectadas antes de los 60 días, el porcentaje detectado después de 60 días, que también va muy vinculado a lo que son el índice de vacías mayor a 120 días, y la cantidad de inseminadas inseminadas sobre el total de vacas en servicio en un periodo de 21 días, que es el ciclo estral del animal, que es la duración del ciclo estral. Y luego establecer también índice de eficiencia de concepción. O sea, establecer el porcentaje de vacas que llegaron a estar preñadas gracias al primer servicio, en el segundo servicio o en el tercer servicio. Y el porcentaje general con respecto a todo el rodeo. Y luego el número de servicios necesarios para alcanzar la concepción. Es así que, establecidos todos los índices, podemos compararlos con parámetros que podríamos comparar estos preestablecidos que estamos buscando, como nuestro norte, como nuestro horizonte. Parámetros que pueden ser en el intervalo entre parto y parto menor a 13 meses, para poder obtener un ternero por vaca por año. Que la cantidad de servicios para alcanzar una concepción sea menor a 2,2. Estamos hablando de promedios del rodeo. Y que el porcentaje de vacas preñadas con hasta 3 servicios no sea menor al 85% del rodeo general. Y que el intervalo de parto-concepción no supere los 110 días. Bueno,
con esto doy finalizada la clase. Muchas gracias por su tiempo y dejo la bibliografía y bibliografía complementaria, que es un trabajito sobre los protocolos para inseminar, los distintos protocolos de inseminación a tiempo fijo. Muchas gracias.